Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de US, Nosotros, Us, aquí donde siempre tenemos temas supremamente relevantes de todo lo que sucede en nuestro continente americano y precisamente nos vamos a Colombia, donde en este hermoso país que por supuesto tenemos aquí a dos profesionales del derecho muy importantes a quienes presentamos en la mañana de hoy, la doctora Diana Carolina Vargas y el doctor Carlos Horta de Vargas y Horta Asociados, una firma de abogados que hoy nos van a sacar de la duda que el título, por supuesto, de este espacio ¿Es posible hoy pensionarse en Colombia? Y sobre todo para todos los colombianos en los 32 departamentos, pero al mismo tiempo para una información muy importante para los colombianos en el exterior, en cualquier parte del mundo, que pueden aportar y que pueden proyectar su pensión. Entonces, vamos a salir de esa duda con ustedes, la doctora Diana Carolina Vargas y el doctor Carlos Hortas. Bienvenidos a este espacio de US Nosotros. Doctora Diana Carolina, muy buenos días y empecemos primero por las damas. Hola, buenos días a todos. Pues a la pregunta, sí, claro, es posible pensionarse en Colombia. Es muy importante que las personas estén revisando constantemente su historia laboral para que puedan empezar a mirar de qué manera lograr ese objetivo. Digamos que en ese momento hay varias normas que están en vigencia aún a través de las cuales la gente opta por la pensión. Digamos que hay distintas formas de pensionarse también en Colombia. La idea de la expedición de la Ley 100 de 93 era un poco como centrar la forma de pensionarnos. Sin embargo, en ese momento le doy la palabra al doctor Carlos Horta, que quiere hacer una pequeña presentación de nosotros para que tengan en cuenta el tipo, digamos, de asesoría que nosotros podemos brindar en nuestra firma. Adelante, muy buenos días, doctor Carlos Horta, y muchas gracias por sacarnos de ustedes dos de estas dudas. Y claro, ese es el sueño de cualquier ser humano que aporta y que de alguna manera trabaja fuertemente con el objetivo de un día también poder gozar de los privilegios de una pensión. Buenos días, doctor Carlos. Gracias, Camilo, gracias por la invitación a tu programa, verdad que es un espacio muy importante, te seguimos en redes. Básicamente, nosotros, Vargas y Horta Abogados Asociados, somos una firma con una experiencia de más de 15 años en el litigio. Hemos tenido la oportunidad de estar, digamos, en los dos lados, tanto en la parte privada como en la parte pública. Y eso es un factor muy determinante a la hora en la cual piensas en un abogado, porque creo que la idoneidad la va haciendo la experiencia y es esa la que básicamente venimos a ofrecerles, nuestros servicios jurídicos. Somos una firma que estamos especializados en derecho médico, derecho administrativo y derecho laboral y de la seguridad social, que es básicamente, bueno, para efectos de esta entrevista y de este espacio, venimos a dilucidar cualquier inquietud que ustedes tengan. Y bueno, nuevamente muchas gracias, Camilo, por este espacio tan importante. Gracias por esta invitación. Esperamos pues vernos pronto y a medida que vayan saliendo dudas, las vamos solucionando. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Y bueno, sí, pues realmente, como muy bien lo decía la doctora Diana Carolina, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Realmente existe hoy esa posibilidad? Porque con esa cantidad de dudas, o realmente es un privilegio, ¿no? Que está reservado para pocos. ¿Cuál es la diferencia entre Colpensiones y los fondos privados de pensión? Bueno, Colpensiones es un fondo público. Y con el fondo público, de acuerdo con la ley 100 de 93, posteriormente con la ley 797 del 2003, se busca que las personas se puedan pensionar logrando una densidad de semanas y cumpliendo una edad específica. Entonces, de acuerdo con esa norma, las mujeres y hombres deben cotizar 1.300 semanas y además las mujeres tener 57 años de edad, los hombres 62 años de edad. En el fondo privado, estas características o estos requisitos en realidad no son importantes porque para el fondo privado lo que importa es la densidad del ahorro que se tenga en el fondo. Sin embargo, se garantiza una pensión mínima cumpliendo con 1.150 semanas. Esa es como la diferencia específica que hay entre los dos fondos. Sin embargo, la idea de la expedición de la ley 2381
era tratar como de equiparar los requisitos para el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, pero precisamente ayer la Corte Constitucional emitió un auto en el que se suspendían los efectos de esta norma, a excepción de dos artículos particularmente. Y eso hasta cuando se definieran unos requisitos de procedimiento que parece que no se cumplieron en el momento de votar por esta norma. Entonces, esos dos artículos tienen que ver, uno con la obligatoriedad de los aportes al sistema de seguridad social y el segundo de la posibilidad del traslado del régimen pensional. Entonces, en general, la diferencia es que son fondos distintos y la manera de administrarse también es distinta. También tiene que ver mucho la forma de liquidar la pensión porque yo en Colpensiones me pensiono con el promedio de los 10 últimos años o con toda la vida laboral si me más favorable. Con el fondo privado hay muchas aristas que hacen difícil también una posible liquidación de la pensión. Entonces, se tiene en cuenta si la persona tiene alguna enfermedad de base, la edad de la persona, si tiene familia para una posible pensión de sobreviviente. Entonces hay muchas cosas que entran en juego. Y es ahí donde las personas, señor, No, que le surge a uno la duda, ¿y cuál puede ser o cuál es la diferencia? ¿Cuál conviene más, ¿no? ¿El fondo privado de pensión o Colpensiones en este momento, de acuerdo a las circunstancias del país? en este momento, pues necesariamente se tiene que tener en cuenta es el ingreso base de cotización. Si yo cotizo con salarios altos, me va a ser más beneficioso estar obviamente en Colpensiones, pero si cotizo sobre el salario mínimo, pues realmente la diferencia no va a ser sustancial. Entonces va a ser lo mismo estar en el fondo privado o estar con Colpensiones realmente. Entonces, pero precisamente esta norma que había entrado pues en vigencia, va a entrar en vigencia supuestamente el 1 de julio, pero que se suspendieron los efectos, también contempló la posibilidad de un traslado pensional desde el 16 de junio del año pasado, que fue cuando se expidió esta norma. Pero igual están en suspenso todas estas circunstancias de aplicación de la norma. Entonces hay que esperar también el momento que se decida las demandas de inconstitucionalidad que hay sobre esta norma. Bueno, pues qué importante. Bueno, para términos prácticos, para que la gente nos entienda, pues 1.300 semanas, un año tiene 52 semanas, es decir, que en promedio 25 años tiene que tener una persona cotizando para poder gozar de una pensión, ¿correcto? Así es. Ujú. Bueno, por otra parte, pues tenemos hoy en día muy común que la gente quiere ser independiente, trabajar de manera informal. ¿Qué posibilidad real hay de pensionarse de una persona que es totalmente independiente o que trabaja, por ejemplo, en las plataformas de hoy en día, plataformas digitales que son tan comunes? Bueno, respecto a las personas que son independientes, hay como varios grupos o varios segmentos de la independencia, porque existen los que trabajan a través de contratos de prestación de servicios que se predican independientes para el sistema. Al ser personas que tienen un contrato de prestación de servicios, tienen la obligación de hacer aportes a seguridad social con base en el 40% de su salario, o no salario, no, honorarios, al sistema de seguridad social. Pero las personas que trabajan independiente, digamos, con sus emprendimientos, deberían hacer los aportes a seguridad social. Muchos no lo hacen porque, pues, algunas personas solamente devengan un salario mínimo y el salario mínimo tienen que pagar arriendos, colegios para los niños, alimentación y esa plata no alcanza. Entonces, realmente es como una utopía el aporte a la seguridad social. La norma actual, la ley 2381, obliga a que toda persona que devengue a partir de un salario mínimo en adelante debe hacer aportes a la seguridad social. Pero eso es muy difícil también que se pueda controlar porque no hay una manera en que el gobierno pueda determinar quién está ganando un salario mínimo o más de un salario mínimo siendo una persona independiente. Existe la obligatoriedad. Y incluso la norma contempla a los rentistas de capital, que también tienen que hacer aportes a seguridad social. ¿De qué manera a veces la OGPP se da cuenta que existe como una evasión a los aportes?
cuando la persona presenta anualmente su declaración de renta. La declaración de renta aparece en esos tipos de ingresos, entonces se prenden las alarmas y la entidad empieza como a preguntarse, ¿y esta persona teniendo estos ingresos, por qué no ha hecho aportes a la seguridad social? Y es ahí donde lo requieren y la persona tiene que pagar los aportes y pues cumplir con lo que le corresponde. Esta obligatoriedad está en la ley 2381 y se mantiene a pesar de la expedición ayer del auto de la Corte Constitucional. Bueno, pues qué importante, porque sí, muchas veces, muy cierto lo que manifiestas, que las personas en ocasiones pues trabajan de manera independiente y sí, resulta a veces una utopía para de pronto quienes no logran generar buenos ingresos, pues aportar a la seguridad social de una manera responsable. Y por otra parte, pues otras personas que generan buenos ingresos, pero no lo hacen sin pensar en su futuro. ¿Qué le podríamos decir hoy a un joven que está iniciando su vida laboral, que está entrando en el mercado laboral? ¿Cuál sería una buena estrategia para él poder trabajar y, por supuesto, lograr disfrutar un día de esa pensión? Yo creo que es importante que la persona entienda cuál es el sistema de seguridad social en el que está inmerso. ¿Qué tipo de aportes puede hacer en el sistema de seguridad social? ¿Qué es el salario? ¿Qué contempla su salario? Para que él pueda determinar si los aportes que hizo su empleador corresponden al verdadero salario de vengado. Es decir, hay empleadores, por ejemplo, que hacen aportes a seguridad social sin tener en cuenta todos los ítems que conforman el salario del trabajador, como por ejemplo las comisiones, las horas extras, bonificaciones que suben el ingreso base de su cotización. Entonces, en primer lugar, es entender cuál es el tipo de seguridad social en el que está inmerso por ser colombiano. Y que si él tiene previsto, bueno, no es que tenga previsto porque en realidad es que el sistema de seguridad social y de acuerdo a la ley 2381, si llega finalmente a pasar y a implementarse en Colombia, todo el mundo está obligado, como te dije anteriormente. Pero entonces, lo ideal es que el joven siempre esté pendiente de cómo vienen sus aportes en la historia laboral, que revise constantemente su historia laboral, porque también se han encontrado circunstancias en que el empleador descuenta los aportes de seguridad social de su trabajador de su nómina, pero no lo paga o no le ha hecho tampoco la vinculación a la seguridad social, no lo ha afiliado. Entonces, como no lo ha afiliado, el fondo tampoco le hace o le aplica esas semanas a su historia laboral. Entonces, es importante que siempre la esté revisando, que la baje, que mire si existe, si el salario está bien aplicado, si las semanas son las que corresponden a su empleador, que siempre esté muy pendiente, que sí se puede pensionar. De hecho, la ley 2381 contemplaba varios regímenes o contempla, todavía no puedo decir que, que ya se eliminó la ley, pero como está suspendida, los pilares de esta norma contemplaba la posibilidad de que todos tuvieran un ingreso base mínimo, todas las personas, incluidas las personas que no han hecho cotizaciones, porque hay muchas personas que no lo han hecho no porque no trabajen, sino porque nunca aportaron por desconocimiento o por lo que sea. Entonces, en realidad es importante primero tener conocimiento, un conocimiento básico del sistema de seguridad social. Bueno, pues qué importante. Ya tengo otra pregunta acerca sobre estas reformas que se están presentando y la opinión de ustedes, pero pues ya me la han venido respondiendo de que estamos también en una etapa en que el país está un poco queriendo reformar este tema. De todas maneras, ¿creen ustedes que estas reformas sí son para bien de que los colombianos sí puedan disfrutar más adelante de mejores pensiones? Además, teniendo en cuenta que cada vez la población colombiana bueno, hemos crecido en los últimos años, pero también hay una proyección de que las familias hoy en día son más pequeñas. Mm, yo pienso que este tema hay que verlo de una manera particular. Porque si la norma, si llegara a pasar, vuelvo y insisto, si llegara a pasar, esta norma contempla la posibilidad de que cada persona tenga un ingreso mínimo, todas las personas en el territorio colombiano. Mm, lo que busca esta norma es que las personas que devenguen más
de 2.3 salarios mínimos, entonces vayan a un fondo privado y esos de 2.3 estén con Colpensiones. Entonces, ¿qué pasa? Que el ingreso base en el que se va a hacer la liquidación de las pensiones va a ser menor, va a ser mucho más baja. Entonces, lograr una pensión alta con esta nueva norma ya no se va a lograr, no va a ser. Esa realidad va a cambiar. Con la ley anterior, con la ley 100, incluso con el acuerdo 049 del 90, que en algunos casos aún se sigue aplicando, es distinto y la pensión era mucho más alta. Y la razón por la cual la gente hacía traslado al régimen pensional era precisamente porque en el fondo privado no iban a tener un salario tan alto como el que sí se podía garantizar estando con el seguro, bueno, con Colpensiones. Entonces, sí va a ser una realidad muy distinta y habría que verla de una manera muy particular. Porque de todas formas Camilo, hay personas que quisieran tener una pensión alta, pero no lo van a lograr si pasa esta reforma. Si se continúa con la norma anterior, ¿cuál es la recomendación en si se continúa con el régimen anterior? Y después simplemente seguir haciendo cotizaciones lo más altas que se puedan, por lo menos en los 10 últimos años, para que la liquidación sea una liquidación que a la persona le interese, le importe. De hecho, es lo que hace generalmente la gente, o lo que está haciendo la gente ahora, pues, con la transición que también trajo la ley 2381, que permite pues que la gente que tenga este cierto régimen por cierta cantidad de semanas, los hombres 900 semanas, las mujeres 700, puedan pensionarse con el régimen anterior. Entonces, todavía existe una posibilidad de un cierto sector de la población que puede pensionarse bien pensionado. Qué importante. El doctor Carlos Horta, sí, tenías algo también para aportar. No, Camilo, no. La doctora Diana ha explicado suficientemente porque hay personas, digamos que las realidades son diferentes, pero quería era básicamente hacer un énfasis en que existe un régimen de transición y que corresponderá a la persona estudiar en qué situación jurídica queda para efectos de qué es lo que le conviene. Era, digamos, como un complemento, pero ya la doctora lo explicó. Qué importante, porque sí, hay muchas personas que de pronto ya están por encima de inclusive los 40 años. ¿Qué pasa con esas personas que de pronto tienen más de 40, ya 50 años y no han cotizado lo suficiente? ¿Están condenados? ¿Tienen oportunidades? ¿Qué se puede hacer ahí? Pues la norma, incluida la ley 100, no contempla un tiempo límite de cotizaciones al sistema, pero sin embargo uno sí encuentra a veces dificultad en la afiliación cuando la persona supera los 65 años de edad. Pero incluso la reforma a la ley 2381 no contempla tampoco un límite de edad, ni siquiera ni iniciando ni finalizando. Es decir, yo no he visto en la ley 100 del 93 que una persona de 14 años no pueda hacer aportes a seguridad social. Pero sí, ahorita por lo menos se manifestó de una manera más clara en la norma, como te digo, suspendida, esperando qué pasa cuando se estudie nuevamente. Bueno, Entonces, no hay un límite. qué importante tener ese conocimiento y saber esa diferencia, ¿no? Colpensiones, que es efectivamente el área pública, que lo administra el Estado, y toda la serie de alternativas que hay en el sector privado para poder tener un fondo de pensiones. Pues importante, sobre todo, yo creo que a partir de esta entrevista con esta firma de abogados tan importantes que estamos hoy en esta mañana aquí con Vargas y Horta Asociados, que nos quede el mensaje de la importancia de proyectar un futuro para nosotros, porque ese es el objetivo, ¿no? Todos llegar a una vejez y poder disfrutar de esa vejez con unos ingresos que podemos planificar desde nuestra juventud. ¿Qué más podemos aportar a este tema que yo creo que es de interés de todos los colombianos? Yo creo que es importante, lo que tú manifiestas es algo en realidad muy esencial en la vida de cada persona, porque generalmente nosotros no pensamos en la vejez. Cuando uno está en la juventud, incluso en la mediana edad, pensar en una pensión uno lo piensa como si fuera una utopía. Y en realidad cuando llega el momento en el que ya se pierden
capacidades, sobre todo físicas para el trabajo, poder hacer aportes a la seguridad social se vuelve más difícil. Y es ahí donde en realidad se necesitó todos esos años de trabajo, la afiliación al sistema de seguridad social, un ingreso mínimo, se vuelve muy esencial, se vuelve demasiado importante. Entonces, pienso que la vejez es una realidad y además de eso hay que pensarla y traerla a la vida como propia también. En algún momento va a llegar y es necesario que la persona tenga un ingreso fijo mensual. Entonces es importante hacer el aporte, es importante afiliarse a Seguridad Social y, y pues mantener algo de calidad de vida digna, sobre todo al final de los días. Qué importante. Camilo, importante, conozco mucho colombiano en el exterior, pues, que actualmente no hace aportes a Colpensiones o de pronto no tiene como ese proyecto, pero creo que la vida no puede excluir las oportunidades y es muy importante que ciudadanos o personas que estén independientemente del país en el que estén, sigan realizando sus aportes o que se afilien a Colpensiones porque tal vez de pronto la realidad más adelante pueda cambiar y por qué no aspirar a una pensión en Colombia. Es como el llamado de pronto que yo pudiera hacer en este momento. Que es una alternativa muy importante porque, claro, los colombianos en el exterior hoy también piensan en esa, cada uno dependiendo del país en donde se encuentran, pero Colombia es su país natal y tenemos que, allí tenemos una alternativa, tenemos una oportunidad y la verdad las estadísticas dicen que en la gran mayoría de los colombianos que salen de Colombia, sobre todo después de los 50 años o 60 años, muchos buscan regresar a Colombia. Y qué importante pues poder hacerlo contando con una pensión. ¿Dónde podemos contactar a la firma de abogados Vargas y Horta Asociados? Porque si existe alguien en los 32 departamentos o en el mundo que necesite orientación, ¿cómo podemos conseguirlos a ustedes? Correcto. Bueno, Camilo, tenemos nosotros una página web, se llama www.vargashortaabogadosasociados.com. Ahí podrán visualizar todas nuestras especialidades, los servicios. Nuestros servicios jurídicos los prestamos a nivel nacional e internacional, no hay ningún inconveniente. Si hay necesidad de desplazarnos, no hay ningún problema. Nuestros números telefónicos son 314-407-0441 y 313-465-2878. Cualquier inquietud pueden llamarnos, no tenemos, digamos, restricción alguna. Nuestro interés es claramente ayudar y contribuir a construir el país y esto se hace desde las soluciones jurídicas que también podemos irle dando a nuestros clientes. Eh, Están en buenas manos y bueno, cualquier inquietud, cualquier situación que se les presente, esperamos poder tener nosotros el gusto y el honor de poder atenderlos con el mayor de los gustos. Pues es un placer realmente poder contar con dos profesionales del derecho en esta área, que es una área que no todo el mundo conoce, pero sí todos tenemos que ver con esta área y es por supuesto el tema de pensión. Así que con esto, pues nos damos cuenta que si estamos bien asesorados, pues ahora sabemos la verdad. Sí, es posible pensionarse en Colombia, hay varias alternativas. Así que queda la pregunta, ¿no? ¿Vamos a seguir dejando el futuro en manos del Estado y de los fondos que muchas veces no entendemos o vamos a tomar decisiones informadas desde hoy? Gracias, por supuesto, a Vargas y Horta Asociados que están para servirles a ustedes y asesorarlos en todos estos temas de pensiones en Colombia. Bueno, y si esto a ustedes les hace o les genera una reflexión, pues por favor suscríbanse acá y contacten a Vargas y Horta Asociados. Les agradecemos muchísimo haber estado aquí en este espacio de US Nosotros, dándonos esta información tan importante de poder proyectar nuestras vidas. muchísimas gracias por la invitación y pues con mucho gusto los canales que aportó el doctor Carlos para que se puedan comunicar con nosotros, los estamos atendiendo en cualquier minuto del día. Estamos trabajando a nivel nacional e internacional, entendiendo que hay personas a nivel internacional también que tienen interés en conocer acerca de su pensión, si tienen las semanas suficientes o qué pueden hacer con el dinero
que hay en el fondo. Hay una cosa importante que creo que se nos queda en el tintero, te quito solamente un minuto, y es en relación con la indemnización sustitutiva, porque la norma actual, la 2381, que pues en ese aspecto afortunadamente se suspendió, y es que las personas que tengan hasta 300 semanas, a esas personas se les hace la devolución de los aportes a seguridad social. De ahí en adelante, ese dinero ya no se devuelve. De 300 semanas en adelante, ese dinero va a parar a los otros pilares. Entonces, es importante que cualquier decisión que quieran tomar, la tomen rápidamente si les conviene. Por eso hablo sobre el conocimiento de la norma. Es importante que la estudien, que pregunten si tienen dudas y puedan tomar, como tú dices, la mejor decisión en relación a sus intereses. Bueno, eso es fundamental porque me queda esa duda. O sea, es decir, si yo solo coticé hasta 300 semanas, esos ahorros que yo hice me los devuelven. Si superé esas 300, ¿ya no me los devuelven? Ya no te les devolvería. Con esta norma, con la ley 2381. Por eso hay que estar muy pendiente de qué ocurre con las demandas de inconstitucionalidad de la norma. Porque esta parte, por el acuerdo que sale ayer, por el auto que salió ayer, queda suspendida. Solamente hay dos artículos que no se suspendieron, las que nombramos anteriormente, sobre la obligatoriedad del aporte y sobre los traslados de régimen pensional. De resto queda suspendido. Sin embargo, si llega a pasar la norma, pues esta situación se vuelve real. Entonces es importante que la gente empiece a tomar decisiones conscientes sobre cada asunto de su pensión. Bueno, miren qué importante, porque sí, yo creo que hay una duda bastante grande para muchas personas que de pronto tienen su bono pensional, muchos que lo han venido reclamando y sobre todo muchas personas que están en el exterior, que me hablan y me preguntan acerca de este bono pensional, porque de pronto en su juventud trabajaron en Colombia, hicieron aportes, quedó ese dinero ahí remanente y hoy tienen la posibilidad todavía de reclamarlo. Y si quieren la asesoría, pues para eso está aquí Vargas y Horta Asociados para que puedan hacer, ustedes hacen toda esa gestión por el cliente, ¿correcto? Así es, sí, señor. Correcto. Exactamente. Pues agradecemos muchísimo a ustedes por estar aquí, el doctor Carlos Horta, la doctora Diana Vargas, que nos acompañan en esta mañana. Y por supuesto, estamos acá muy bien asesorados para que ustedes puedan obtener la información acorde a este tema de que sí es posible pensionarse y sobre todo en este bello país que es Colombia. Bueno, si esto los hice pensar y tienen ustedes personas que necesitan conocer esta información, compartan este video y por favor que todos estemos siempre informados. Muchas gracias, doctor Carlos Horta. Muchas gracias, doctora Diana Vargas, Gracias, por estar Camilo. aquí en este espacio de US Nosotros. Se encuentran también esta entrevista en www.usnosotros.com y todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día y sigan aquí siempre conectados porque en esta mañana estuvimos con Vargas y Horta, abogados asociados desde la ciudad de Bogotá, Colombia, donde quedan ustedes muy bien informados y aquí siempre buscando soluciones para proyectar sus vidas. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Con mucho gusto. Gracias, Feliz buen día. día.